Buenos días, alumnos. El video de hoy es sobre los inicios de la Edad Moderna y antes de arrancar bien con ese tema vamos a ir explicando cómo se da esta transición entre el fin del feudalismo, el resurgimiento de las ciudades nuevamente en Europa y el inicio de esta nueva etapa histórica. Bueno, como vimos en videos anteriores, el feudalismo va finalizando entre el 1300 y el 1350 a partir de una serie de epidemias y a partir de lo que se denomina comúnmente como la crisis señorial. A partir de esta crisis vamos a ver que había descendido enormemente la población europea y ya los campesinos no podían seguir pagando altos impuestos, por lo que los que eran libres decidían abandonar los feudos, abandonar el campo y trasladarse a las ciudades donde ya no había amenaza de nuevas invasiones. También hacían esto los siervos, o sea, los esclavos de la tierra en los feudos, ya que después de un año y un día de permanecer en las ciudades se los consideraba como personas libres. Entonces, en algunos casos, muchos de estos siervos podían escapar de los feudos, los que podían llegar a hacer esto se iban hacia las ciudades, ya que después de un tiempo lograban esa libertad. Simultáneamente se da esta crisis señorial, derivado de que cada vez tienen menos población, mucha población había muerto a causa de la epidemia de peste negra, pero también mucha población se estaba yendo de los feudos, ya que el señor feudal estaba tratando de recuperar esas grandes pérdidas, aumentando los impuestos a los pocos campesinos que habían quedado. Eran tantas las cargas tributarias, las cargas de impuestos que tenían que pagar, que prácticamente no le quedaba para la propia economía de estos campesinos, por lo cual deciden ir y migrar hacia las ciudades. De esa manera se va proliferando esta crisis señorial, que es una crisis en la cual los señores ya no tienen un poder monetario como para poder ir recaudando, se van quedando sin ese poder monetario, sin ese poder adquisitivo, y sin ese dinero ya no pueden solventar ese gran ejército. Empiezan a enfrentarse contra otros señores feudales, muchos van perdiendo su poder y simultáneamente a la pérdida de poder del señor feudal, los que van recuperando el poder lentamente son los reyes. Los reyes tratan de negociar con algunos señores feudales para que devuelvan ese territorio, el feudo, y que nuevamente pase a ser jurisdicción del reino. Vamos a ver que muchos señores feudales aceptan eso a cambio de cargos en el gobierno del rey. Otros señores feudales no lo aceptan y ahí es donde se entablan batallas entre reyes y señores feudales. Los reyes habían ido, consolidando sus ejércitos cada vez más en esos años y entonces fueron derrotando a estos señores. Vamos a ver que a partir de ese momento los reyes que van recuperando cada vez más poder se consolidan, sobre todo en las ciudades, y empiezan a tener cada vez mayor control de los territorios en el campo, que hasta ese momento estaban controlados por los señores. Muchos señores pasaron a formar parte de la administración pública, se encargaban de la recaudación de impuestos, de concretar, o mejor dicho, de supervisar obras públicas, de estar a cargo del ejército. A cambio de esos puestos que les había ofrecido el rey, ellos habían abandonado el feudo. En las ciudades, vamos a ver que entre el 1350 y el 1400 se van dando un resurgimiento de todo lo que tiene que ver con el comercio. Empiezan a proliferar nuevamente todo lo que tiene que ver con el comercio entre diferentes zonas e inclusive el comercio entre otros continentes. Comienza a ser cada vez más frecuente el comercio entre Europa y Asia, y vamos a ver que va surgiendo dentro de ese tercer estado o estado llano, que era el último gran grupo dentro de la sociedad, que era, recuerden, el sector que no tenía los privilegios de poder acceder a cargos políticos y que era el único grupo que debía pagar impuestos. Dentro de este grupo va surgiendo una clase de grandes comerciantes. En realidad primero habían surgido como pequeños comerciantes que fueron acumulando una riqueza de una manera rápida, y vamos a ver que se fueron transformando en estos grandes comerciantes que su objetivo era comprar mercaderías muy baratas en alguna región del mundo, sobre todo iban a Asia. eh, el destino principal era la India. Compraban, por ejemplo, productos que en la India abundaban
pero que en Europa eran escasos y eran considerados como artículos de lujo. De esa manera comenzaron a llegar a Europa tejidos de seda, especias y rápidamente, ya que se le aumentaba, se le ponía un valor agregado a estos productos, eran considerados de lujo en Europa y se vendían mucho más caros, rápidamente este grupo de comerciantes pasó a enriquecerse cada vez más. Este grupo de grandes comerciantes que se enriquecían cada vez más se los denomina como burgueses, ya que vivían en los burgos. Burgos se le decía a las ciudades medievales europeas y estos burgueses rápidamente comienzan a amasar una gran fortuna. Vamos a ver que llegan inclusive a ser más ricos en algunos casos que los reyes. Muchos de estos burgueses luego pasan del comercio a la actividad financiera, se transforman en banqueros, en prestamistas, lo que significa que pasan a prestar su dinero a cambio de que luego se le devuelva con interés. De esa manera se va dando todo este resurgimiento urbano tras el fin del feudalismo. Todavía estábamos en la Edad Media, pero se va dando ese abandono de la mayoría de la población del campo y empiezan a migrar hacia las ciudades. Las ciudades comienzan a consolidarse más, se establecen como grandes puntos de encuentros comerciales. Allí estaban los grandes mercados, las ferias, donde se comercializaban los productos elaborados por los mismos campesinos, pero también los productos que armaban los artesanos. Los encargados de este tipo de actividad eran sobre todo, bueno, estos comerciantes y, como dije hace un rato, estos grandes comerciantes traían sus mercaderías de lugares lejanos, los vendían por supuesto mucho más caros en Europa porque eran productos que no se conseguían y de esa manera fueron rápidamente teniendo una gran riqueza. Este nuevo sector social que aparece ya a finales de la Edad Media es la burguesía. Simultáneamente al surgimiento de la burguesía surge un nuevo sistema económico que es el capitalismo. El capitalismo es un sistema económico que aparece a finales de la Edad Media gracias a la aparición de esta burguesía en la cual compraban barato en un lugar, lo vendían más caro en otro y obtenían una ganancia de esa compra y venta. Por lo tanto, el capitalismo es un sistema económico cuyo fin máximo es obtener ganancias, es producir para obtener ganancias. En este caso, bueno, compraban barato, lo vendían mucho más caro. Vamos a ver que este sistema capitalista, luego de muchos años, se va transformando en un sistema económico, político y social en el que el Estado no intervenía para nada en la economía, no regulaba la economía, sino que toda esta actividad financiera y económica era controlado por los mismos privados, en este caso por la burguesía. Pero recuerden, el capitalismo surge a finales de la Edad Media con este propósito, obtener ganancias de esta compra barata y de venderlo más caro. Por supuesto que el capitalismo se consolida luego con la actividad, digamos, de estos banqueros y prestamistas que también prestaban una determinada cantidad y luego le tenían que devolver más ya que, en concepto de intereses, ya que esa era la ganancia de este prestamista. Así que de esa manera, a finales de la Edad Media, vamos a ver que se consolida esta clase social que es la burguesía y también este nuevo sistema económico que es el sistema capitalista.